Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por la compañía. Como siempre, estamos ya lanzando prácticamente la campaña de cara a la segunda vuelta, las fórmulas que comienzan a moverse, a definir sus estrategias. De hecho, esta misma tarde, la fórmula del Partido Nacional fue recibida por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. A propósito de los colorados, tendremos aquí esta noche, dentro de un rato, sobre el final de nuestro programa, la visión de un hombre colorado, sí, que fue el cajero del doctor Jorge Valle, pero que se quedó después durante buena parte de la administración del doctor Tabaré Vázquez, el primer gobierno frente amplista. Fue director de la Dirección General Impositiva. Estoy hablando del contador Eduardo Seidenstadt. Un colorado que, ¿cómo ve desde la esfera privada ahora la realidad de su partido? ¿Cómo está viendo el Partido Colorado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasa con el liderazgo de Pedro Bordaberry? ¿Qué va a votar ahora sobre fines de noviembre? Bueno, vamos a conversarlo con el contador Eduardo Seidenstadt sobre el final de nuestro programa. Pero antes, dentro de segundos nada más, vamos a conversar con la presidenta del Frente Amplio, senadora electa por el Partido Socialista, la doctora Mónica Xavier, justamente para empezar a ocultar el camino de estrategia del Frente Amplio. Ya se sabe, habrá próximamente un encuentro con la fórmula presidencial del Frente Amplio, donde se expondrá sobre cultura. Pero ¿cómo se encara esta etapa de la campaña? ¿Qué visión tienen de lo que pasó el pasado fin de semana con pronunciamientos como por ejemplo el del Partido Independiente, que ha dejado en libertad de acción a sus votantes, un líder del Partido Independiente que dice que votará en blanco? Bueno, esos y otros asuntos los conversamos en instantes con la doctora Mónica Xavier, titular del Frente Amplio. Y a eso, como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Si están por hacer una compra-venta de un auto, de un inmueble, lo mejor es armarse de paciencia. Entre otras cosas porque todavía no se alcanzó una solución al conflicto de los registrales y porque además los escribanos tomaron la decisión de no ingresar más documentos. Vamos a estar recibiendo al presidente de la Asociación de Escribanos de nuestro país para consultarle su visión en torno a este asunto y cuáles son los próximos pasos a dar. Y preguntarles, entre otras cosas, a los escribanos por qué entienden que su función es esencial y, por tanto, bueno, por qué estarán haciendo esta solicitud, además de otras acciones que se dice podrían estar tomando la gremial de los notarios acá en nuestro país. Saludo ahora a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. De aquí a fin de año, el Ministerio de Economía y el Banco Central trabajan en nuevos aspectos de la Ley de Inclusión Financiera. Hay 2 decretos que van a ser publicados, firmados por el gobierno, para establecer las reglamentaciones necesarias, tanto sea para el cobro de salarios a través de nuevos sistemas, como por ejemplo la cuenta bancaria o dinero electrónico, y también la regulación de aquellas compras, operaciones inmobiliarias, compras de autos que también van a estar reguladas por la Ley de Inclusión Financiera. Todo esto en el informe de Entre Líneas. Bueno, y también, entre otras cosas, se van a enterar qué pasa con los tickets alimentación cuando entre en vigencia estos nuevos decretos reglamentarios que ya se están elaborando y que entrarán en vigencia antes de fin de año. Bueno, se van a enterar dentro de un ratito aquí en la noche de hoy. Y si me acompañan ahora con muchísimo gusto, vamos a saludarle la bienvenida a la doctora Mónica Xavier. ¿Cómo la doctora? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo encara el Frente Amplio? Un Frente Amplio que ya ha definido de alguna manera la estrategia de cara a la segunda vuelta. ¿Va a haber recorridas por todo el país? Sí, efectivamente, esta es una etapa de reencuentro con la ciudadanía. Ha quedado despejada la pluralidad del Parlamento Nacional. Para el Frente Amplio ha sido una importante ratificación de apoyo popular, 48%, y vamos a una definición de quién va a ser el presidente, ¿no? Una vez que el Parlamento ya quedó definido. Y en ese sentido nosotros creemos que es bueno. Por una parte, el candidato Tabaré Vázquez va a volver a recorrer todo el país, primero que nada reconociéndole a los ciudadanos el gran apoyo al proyecto político que el Frente Amplio lleva adelante, pero también planteando que el 30 de noviembre nos vuelvan a acompañar. Creemos que en ese sentido el Frente Amplio tiene su razón de ser entre los ciudadanos y esta es una instancia en la que, más allá de lo que se haya votado en octubre, es otra etapa que tiene obviamente un rumbo y, a nuestro juicio, características del candidato que lo hacen la persona más confiable para guiar los destinos del país durante los próximos 5 años. ¿Temen que, teniendo en cuenta los resultados justamente del 26 y la diferencia que separa incluso al Frente Amplio del bloque, digamos, tradicional,
haga descansar a la dirigencia, se achanche la dirigencia del Frente Amplio? Siempre es un riesgo. Yo creo que una de las primeras cosas que hemos dicho es estar serenos por el respaldo popular recibido para encarar una campaña no significa estar desmovilizados, ni tampoco ensoberbecidos, porque es una nueva instancia electoral en donde, bueno, se pone otra vez en juego la decisión ciudadana. Por tanto, para nosotros siempre el privilegio de nuestras fuerzas, de nuestras energías, está llevado a tener el contacto con el ciudadano. Vázquez recorrerá los 19 departamentos y tendremos también algunas instancias específicamente programáticas, como usted bien decía, el viernes 7 va a haber una sobre el tema de la cultura. No es que no lo hubiéramos querido hacer en la primera etapa, es que son largas las campañas, pero después hay que lograr que todo coincida, ¿verdad? Y en este sentido nos parece bueno empezar esto que tiene mucho que ver con el ciclo Uruguay por Más que habíamos tenido en el mes de septiembre, con el tema cultura, porque no solo son las artes, es también la capacidad de integración que tiene la cultura y que uno la puede evaluar desde muchos lugares, ¿verdad? Seguramente la familia de los chiquilines que pudieron venir al Sodre o al Solís y de paso ver la playa, de repente de algún lugar del interior profundo, saben lo que significan en materia no solo de venir a conocer lo que ocurre en la capital, también la descentralización que hubo de todos los diferentes aspectos culturales en el país. La inversión en infraestructura es muy importante, se han recuperado muchísimos teatros de capitales departamentales que son joyitas arquitectónicas, además de un lugar de nucleamiento importante para los ciudadanos. Desde el punto de vista de la estrategia, da la sensación que difícilmente se cuente con un debate entre los candidatos o las fórmulas, algo que puede reclamarse seguramente desde el Partido Nacional. Ahora, ¿se es propenso desde la izquierda a promover debates con los grupos técnicos? Sí, claro. Sí. Yo creo que el candidato se va a mantener en eso de que su debate es con los 3 millones de ciudadanos y sí ha alentado a que los equipos participemos en aquellos encuentros con equipos de la otra fórmula, ¿no? ¿Cómo no? Lo intentamos hacer ya en la etapa anterior, algunos se dieron y otros, sobre todo los de economía, no prosperaron. Nos quedamos con las ganas. ¿Por qué cree que no prosperaron? Yo creo que es un tema muy sólido de la construcción del Uruguay que hoy vivimos y que nos genera fortalezas para adelante. Solo recordar que cuando había crisis en algún lugar, Tequilazo, Brasil o Argentina, tosían en algún lugar y nosotros nos engripábamos. Bueno, tenemos un blindaje muy importante en nuestra economía. Usted ha dicho, doctora, ha quedado definido el Parlamento y usted sabe que justamente sobre eso también está haciendo carne la fórmula oficialista, por decirlo de alguna manera, oficialista, la fórmula del Partido Nacional. De hecho, en la presentación que se hizo la semana pasada, de alguna manera estuvo sobrevolando esa mayor presencia que va a tener el MPP o los sectores más radicales del Frente Amplio. Vamos a escuchar, a repasar lo que decía el doctor Jorge Larrañaga, por ejemplo, sobre esto. Por tanto, si ganara el doctor Vázquez, el destino y la dirección del gobierno estará en manos de esos sectores radicales. Y eso es indiscutible. El Frente Amplio podrá tener mayoría. El doctor Vázquez, no. Si hasta acá hubo 2 equipos económicos, ahora podría haber 3. El del doctor Vázquez, el de Mujica y puenteando en el medio, quizás, el intento de intervención del actual vicepresidente de la República. Es una línea argumental sobre la que viene insistiendo la fórmula del Partido Nacional. Veíamos al doctor Larrañaga. ¿Y qué se le responde a eso? Bueno, en primer término uno lo entiende. Es una estrategia para
desviar de alguna forma lo que está arriba de la mesa para todos los uruguayos. ¿Quién ofrece más garantías para gobernar los próximos 5 años? Y uno entiende, cuando hay un candidato con las capacidades y fortalezas que tiene el doctor Tabaré Vázquez, del otro lado se buscan otros argumentos para intentar, bueno, desviar un poco esa decisión que tenemos todos los ciudadanos. Yo creo que en el Frente Amplio haya habido grupos que habían resuelto conformar una coincidencia dentro del Frente y ahora tienen un importante número de candidatos, no altera en nada la gobernabilidad interna del Frente Amplio. Nosotros tenemos un programa, nosotros debatimos la forma de llevar a la práctica ese programa siempre, nosotros no ocultamos nuestras diferencias, hacemos de ello, al contrario, un elemento importante que nos permite tener una síntesis más rica que las posiciones originales. Ahora, ¿no le hubiera gustado tener un mayor balance político en la interna, digamos? Yo, con la respuesta a esa pregunta, no quiero dar por legítimo que acá hay un desbalance radical, porque no es así. Y porque en el Frente, si usted se pone a ver, hubo coincidencias electorales muy cruzadas en toda esta campaña electoral. Había alianzas de todo tipo, del G8 en lo nacional, pero después en lo departamental, 90-609 o 77-711-1001, o sea, había múltiples cruces y creo que fue una muestra unitaria en el que se pretendían los mejores resultados para el Frente Amplio. Entonces yo no voy a dar por válida la afirmación que entiendo el doctor Larrañaga tiene que hacer para estar, bueno, compitiendo con algún elemento, pero no es así. Entonces me parece importante que la gente sepa que el programa sigue siendo el mismo. Lo era cuando la interna, más allá de los énfasis, estilos y trayectorias de los candidatos. Lo sigue siendo cuando el Frente Amplio es la fuerza política con el mayor respaldo y sigue siendo para la definición de presidente y vicepresidente. Es algo que claramente resolverá en el futuro el doctor Tabaré Vázquez si es que accede nuevamente a la presidencia de la República, pero desde su visión, doctora, ¿cree que de alguna manera el futuro gabinete ministerial debería contemplar este mapa político interno del Frente? Mire, yo creo que en el gobierno tienen que estar los mejores. La fuerza política es cierto que tiene una coalición de grupos de diverso tamaño, de diverso peso, según uno mida lo electoral, lo organizativo, lo orgánico interno, la capacidad de propuestas, la capacidad de generar cuadros de gobierno o de desempeño partidario. Todo eso tiene que estar en equilibrio, pero eso no significa que tenga que haber un ejecutivo con la proporcionalidad que se tiene adentro del Frente. Porque, como decía, muchos sectores que pueden predominar en el aparato pueden no serlo electoralmente y viceversa, y haber otros que ni una cosa ni la otra, pero tienen partidos que han llevado adelante políticas de formación de sus cuadros y ofrecen cuadros importantes para el gobierno. Tienen que estar los mejores. El equilibrio se tiene que dar de otras maneras. Entonces, le toca a la fuerza política mantener esos equilibrios y sobre todo promover las instancias en las que esos equilibrios se manifiestan, que son las consultas a su propia ciudadanía, a la propia ciudadanía Frente Amplista. Obviamente, para conformar el gabinete, quien es mano es el presidente de la República. Claro. Y la fuerza política debe respaldar. Ahora, tiene que ingeniárselas para que, de alguna forma, esta cosmovisión que resulta en una actitud política final sea lo más abarcativa posible. Ahora, si usted me deja una cosita. A ver. A mí me llama la atención que la oposición maneje ahora hacia esta elección del 30 de noviembre argumentos exactamente opuestos a los que manejó para llevar adelante la reforma constitucional que hoy nos rige, la de 1996. Allá se hablaba de la necesidad de que se llegara con amplísimas mayorías y respaldo por la gobernabilidad. Y bueno, en esa primera elección post-reforma constitucional, el Frente Amplio no accedió al gobierno, justamente en el balotaje, en 1999. Los partidos de la oposición se dedicaban a hablar de las bondades que tenía tener esas amplias mayorías para una conducción
sólida del país, enfrentando dificultades y superando y apostando a lo mejor. Hoy es al revés. Hoy se dice, como fue muy importante el respaldo al Frente Amplio, 48%, hagamos que todos los demás poderes de decisión correspondan a otros partidos. No es esto un baile lluvia. Esto es estar discutiendo cómo un país se ordena de mejor manera. Y ¿sabe qué? Así como se dijo que el Frente Amplio era minoría frente a la suma de blancos y colorados, entonces había que votarlos, y eso también lo avalaban algunos estudios de opinión pública. También se dijo que los jóvenes no votaban al Frente Amplio mayoritariamente, y tampoco es así. Yo creo que tampoco tenemos que comprar esto en lo que machaconamente plantea la oposición de que el riesgo del autoritarismo. A ver, nunca estuvo presente durante 170 años el riesgo del gobierno reiterado de un partido en alianza con el otro. Lo está desde que el Frente llega por 2 periodos consecutivos y ahora es posible que lo haga por 3. Vamos a poner las cosas en su lugar. Me parece que no hay ningún estudio, ningún elemento de vida que avale eso de que el Frente con mayorías no la sabría gobernar y no daría legitimidad democrática. ¿Debería bajarse entonces la calle Pou o utilizar otros argumentos? Bueno, él utiliza lo que sea. Yo critico que esos argumentos son exactamente lo opuesto a lo que sustentaron de siempre. Él tiene la posibilidad de competir y, claro, yo lo que le diría es, no es para este momento, pero es para el momento posterior. No puede existir un balotaje tan ridículo que si usted elimina todo lo demás, el Frente gana con 49, con 45%, o sea, está a menos de medio punto de haber triunfado en la decisión de las personas que votaron. Y se va a una segunda vuelta. Es realmente para tomar las definiciones que tomaron otros países. Y es que cuando se llega al 40%, cuando se llega con mayoría parlamentaria, cuando se llega con más de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, no hay que ir a segunda vuelta. Nosotros tenemos 17 puntos de diferencia con el que viene después, que es el Partido Nacional. ¿Ustedes 17 puntos de diferencia. ¿Esperaban en este sentido una señal de la calle Pou, del Partido Nacional en este sentido? De decir, bueno, no embarquemos al país en otra campaña con el gasto que esto que representa, cuando da toda la sensación de que el partido ya está definido. No, mire, son las leyes que hay y las cumplimos, las respetamos. Lo que sí vemos en perspectiva, que así como lo discutimos cuando esto se debatía y decíamos no hay balotaje tan exigente ni en la región ni en el mundo que exija esto que se va a votar acá, y no tuvimos éxito. ¿Y entonces hoy creo que la realidad nos da la razón. ¿Va a promover el Frente un cambio en este sentido para las personas? El Frente tiene en su programa una reforma constitucional con otros temas, no exclusivamente lo electoral. Siempre eso también se sataniza y se ve como una cosa terrible. De inestabilidad política, y eso no sale si no hay un acuerdo con otros votos de otros partidos que se sumen a esa iniciativa del Frente. Pero hay que reconocer que tenemos una constitución que en algunos aspectos está muy anquilosada en el pasado. Por ejemplo, no considerar la salud un derecho, sino una obligación del Estado para garantizársela exclusivamente a los indigentes. O sea, hay muchas cosas que habría que mirar en conjunto de la Constitución. Si terminamos haciendo solo una reforma electoral, habremos perdido otra vez la oportunidad de mejorar algunas otras cosas. En algunos casos se lograron mechar algunas, por ejemplo, los criterios medioambientales, por ejemplo, algo sobre descentralización. Bien, doctora, me está quedando poco tiempo, pero le quiero preguntar sobre si le sorprendió de alguna manera la posición del Partido Independiente. Uno leía, escuchaba, por ejemplo, al contador Ramos decir, bueno, como el Frente Amplio en definitiva dijo que no va a apelar a los votos partidarios y que va a apelar a la ciudadanía, es que nosotros dejamos en libertad de acción. ¿De alguna manera cree que el Frente debió intentar un entendimiento con el Partido Independiente o no? Mire, si algo queda claro, a mí me tocó ser vocera de la reunión que llevamos adelante, tanto con la mesa política como con el equipo de asesores del doctor Vázquez, es que acá no hay ningún puente cortado, pero vamos a una elección. Y en la elección es bueno que la gente pueda elegir. Por tanto, plantearle a la ciudadanía cómo ve uno las cosas. Por un lado, una vez que la ciudadanía nos da los respaldos, salimos a buscar los acuerdos. Pero no ahora en noviembre. Si son
la otra izquierda es difícil que voten a Bordaberry y a Lacalle, se entiende. Pero si toman la decisión de no votar a nadie, allá ellos. Pero una cosa son los dirigentes y otra cosa son los ciudadanos. Creo que la responsabilidad va de la mano de que en esta instancia no importa lo que se votó en octubre, se vota el candidato que dé más garantías para el país todo. Y ese es el doctor Vázquez. Entonces, yo creo que hay una orientación clara del Frente Amplio y no se puede llevar al extremo de decir entonces no hay diálogo. Diálogo siempre ha habido, pero lo que hay es una estrategia definida en función de lo que hay que elegir. Hay que elegir presidente. ¿Conforme con la presencia femenina en la próxima legislatura? Bueno, me parece numéricamente bueno lo del Senado. Espero que todas puedan llevar adelante, si no son ellas, otras mujeres, esas bancas. Y en diputados la ingeniería no permite que el impacto sea tan significativo como en Senado. Creo que hay que persistir en una medida, cosa que hay que votar una nueva ley, o tender a la paridad para otras elecciones. Entre esas dos cosas está el camino que debemos seguir, pero hay que mejorar esa performance. Doctora, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos mucho más. Queremos conocer la visión que tiene Eduardo Saindestat sobre la realidad del Partido Colorado. Eso vendrá más adelante. Enseguida vamos a ver qué está pasando con los escribanos. Vamos a conversar con la asociación que los nuclea. Enseguida venimos. Gorrioncita de barro, no tardes en